Canal 2 Televisión San Antonio presenta Imago Mundi, la entrevista. ¿Qué tal? Una semana más estamos con nuestra media hora de conversación con científicas y científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. En esta oportunidad vamos a tener, por supuesto, el agrado de conversar una vez más con la doctora Leslie Jiménez Palma, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y obviamente su área de investigación tiene que ver con la didáctica de las matemáticas, la geometría compleja y, bueno, diversas líneas de investigación que justamente se encuadran dentro de esta materia. ¿Qué tal, doctora Leslie Jiménez? Bienvenida a nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente. Yo feliz de estar aquí con Bueno, ustedes. cuéntenos, primero que todo, la última vez que conversamos hablamos mucho del tema de las matemáticas, hacerlas muy amigables, sobre todo para los niños, para los estudiantes. A partir de eso han surgido hartas experiencias. ¿Nos puede contar un poco qué es lo último que en estos meses ha realizado usted en esta materia? Sí, bueno, he realizado varias cosas. De hecho, hice, entre otras actividades que son, por ejemplo, participación en diversas charlas que he dado. Por ejemplo, en la comuna de Cerro Navia estuve con público de distintas edades. De hecho, había una persona de 8 años, un niño, y un adulto, no sé cuántos años tenía, pero más de 70 probablemente. Entonces era un público súper amplio y les hablé de las matemáticas en la música, y que en ciertos conjuntos de números, 2 más 2 puede ser 4. Puede ser distinto de 4, perdón, porque eso pasa en los números reales. Entonces, hablamos de cómo extraer matemáticas de la música y cómo podríamos visualizar eso, de que el 2 más 2 no fuera 4 en ciertos conjuntos. Entonces, eso fue súper entretenido. Además, me hice como una marca, ¿sí? Como de comunicación matemática, porque yo no sé si lo conté en el programa pasado, pero hice un diplomado en comunicación de la ciencia. Y como a mí me interesa mucho comunicar matemática, entonces me hice una marca que tiene que ver con un logo, con una diseñadora. Entonces he estado haciendo eso por redes sociales también, como llevando ciertos temas, que a mí me interesa como ir difundiendo o ir comunicando también, más bien para escuchar al público. Eso es lo que he estado haciendo también. em, en torno a las matemáticas, a través de esa marca. Como que he estado haciendo eso, este último tiempo. Charlas y viendo las redes sociales y cómo dialogar también. Eh, mm. Ahora, doctora Jiménez, ¿por qué nace de su parte este interés por divulgar tanto la ciencia y en específico las matemáticas? Creo, me nace, creo que, bueno, primeramente yo siempre tuve las ganas de ser profesora de colegio. Y a medida que fui avanzando en mi carrera matemática, es decir, hacer el pregrado, la licenciatura, luego el magíster, el doctorado, como que fui descubriendo la investigación matemática. Pero siempre quedé con ese como bichito, de la educación, de cómo hacer que el aula de matemáticas sea un aula que considera lo que el aprendizaje de los estudiantes, el previo, por ejemplo, y cómo, uno puede hacer que todos los estudiantes, todos y todas, sean, motivados y motivadas a aprender. Entonces, eso me pareció siempre como algo muy interesante desde la pedagogía, pero como descubrí también este lado, bueno, investigativo y todo, fui dándome cuenta que también habían otras maneras de llegar como al público, digamos. Y en ese sentido, como que creo que ese bichito siempre estuvo como dentro, como de tratar de enseñar, de ver cómo explicarla de una manera distinta, cómo hacerla más accesible al público y también, que tenga como, que esté basada como en quizás en nociones que el mismo público puede tener y que se podrían como construir desde ahí, ¿sí? No tanto como desde lo formal, sino que a lo mejor construir en la inversa, como escuchando qué pasa con el público y viendo qué matemática podríamos extraer desde sus intereses o desde sus conceptos previos, etcétera. Entonces, más bien como que darle una vuelta a esto de la matemática tan formal y tan como para algunas personas,
Me parece interesante esta idea como de que la matemática todas la podemos hacer, independientemente si la vamos a querer hacer para la profesión o no, pero que tengamos como una cultura matemática, me parece muy interesante. Claro, y efectivamente en el programa pasado usted dejaba bien en claro que las matemáticas no eran exclusividad de un grupo determinado, sino que cualquier persona podía acceder a aprender, porque se trataba de que las matemáticas fueran además mucho más amigables que lo que durante tantos años se ha enseñado en los colegios, ¿no? Sí, o sea, de hecho ese como estereotipo que tienen las matemáticas muchas veces que es como para genios o gente cabezona, no sé, a mí me han dicho varias veces como, qué cabezona porque le va bien en matemáticas. Y yo siempre siento que es como, o sea, claro, es como algo, podría ser como un cumplido también, porque uno igual ha hecho algo que le gusta y todo, pero por otro lado me pasa que digo, no, pero es que todos podemos hacerlo. Entonces, ¿cómo hacer de que eso sea creíble y que las personas sientan que de verdad se puede? Porque eso también uno puede decirlo, pero de ahí a que se sienta como algo real, hay como un trecho, digamos, que recorrer. Bueno, y sobre este tema volvemos a la enseñanza de de la matemática en los colegios. ¿Cómo cree usted, doctora Leslie Jiménez, que actualmente se enseñan estas matemáticas en los colegios más tradicionales, lo que hoy día tenemos en cuanto a enseñanza? Creo que algo que aparece súper común, que es como un factor común, es que se enseña mucho como muy específicamente una materia que podría ser, por ejemplo, geometría o probabilidades o incluso las funciones, etcétera, desde un punto de vista muy reducido, creo yo. Como es más por el lado, por ejemplo, yéndose al álgebra o la escritura simbólica de la matemática y haciendo ese tipo de manipulaciones que quizás muchas veces se enseñan de manera mecánica, como que las fórmulas matemáticas son fórmulas que no son discutibles, que no vienen de ninguna parte, que no hay que razonar en torno a ellas. Y pareciera que son fórmulas como llegar y aplicar, como que el que entendió cómo se aplican está súper bien porque lo aplica y hace el ejercicio, que más bien muchas veces es muy algebraico, muy mecánico, muy simbólico también. Y se pierde un poco esa idea de que las matemáticas son útiles, como útiles en el sentido de útiles podría ser incluso como el típico ejemplo esto de que no te hagan tonto con el vuelto, desde que no sepa, uno calcule cuánto va a ganar, cuánto interés va a pagar si es que pide un crédito, por ejemplo, o si usa la tarjeta de crédito, desde ese sentido útil, Claro, y pero también, lo más cercano que tenemos hoy día, ¿cuánto me va a costar tantos litros de benzina, por ejemplo, ¿no es cierto? exacto, Claro. claro, exacto, si la inflación es tanto, ¿qué significa eso? ¿Se entiende? Como que eso es útil, seguro, pero también es útil para otras cosas. O sea, el pensamiento crítico, el pensamiento matemático, me sirve en la vida diaria. Y eso falta. Yo creo que falta como esa utilidad, no tanto en la materia específica, ¿sí? Que además se ve como muy acotadamente, como muy simbólica. Podría uno usar otros tipos de representaciones para la misma materia, ¿sí? Podría no ser algebraico la manipulación, podría ser gráfica, podría ser con papel, podría ser como experimentos incluso con el cuerpo. Ahora que yo investigo en esta área, hay gente que usa el cuerpo para hacer matemáticas. Ya sea a través del baile, ya sea a través de, por ejemplo, el otro día vi un paper que era como demostraciones de la geometría plana, pero usando, en vez de regla y compás, usando el cuerpo como el compás, haciéndose girar la pierna, por ejemplo, y el mismo pie como una regla, digamos, trazando una línea recta. Cosas así. Entonces, como que creo que ahí falta como eso, como que haya un problemas que no sean rutinarios, que permitan como desarrollar esta habilidad de argumentación, de la comunicación. O sea, esto de la comunicación científica que a mí me surge como algo muy potente, creo que también está presente en la sala, como comunicación matemática, como yo digo lo que yo sé, cómo expreso la matemática que conozco, como ya sea escrita o ya sea oralmente. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que se pierden un poco tratando de manipular las fórmulas y los números, que no son solo eso la matemática. Entonces, por ahí va, creo. Claro, ¿y de qué forma, doctora Jiménez, cree usted que se podría mejorar el planteamiento de la enseñanza de las matemáticas ante los alumnos? ¿Qué elementos quizás sería bueno agregar para que éstas fuesen atractivas y cumplieran los objetivos que usted muy bien ha señalado?
Sí, lo que yo he escuchado también de gente que no le gusta la matemática es que hubiese sido súper útil, por ejemplo, saber para qué me sirve esta cosa que estoy calculando. Porque uno cae dentro de los cálculos, las rutinas, los algoritmos, digamos, de calcular cierto tipo de objetos, cierto tipo de números, pero, no, pero muchas veces no hay como una motivación eh, que, que, que haga que las personas se interesen por hacer ese cálculo. Entonces, esas mismas personas con las que he conversado es como si hubiese un contexto detrás, quizás sería mucho más interesante. O si, por ejemplo, la evaluación fuera como distinta también, por ejemplo, cómo uno eh, mide los aprendizajes de los estudiantes, como solamente con pruebas y está bueno o malo el ejercicio, o también mido, por ejemplo, su procedimiento, sus ideas, como cómo van surgiendo esas ideas. Y yo creo que el surgimiento de ideas tiene mucho que ver con el hacerse preguntas, que muchas veces eh, cuando uno es más grande no se da cuenta, pero los niños tienen como mucha eso de hacer preguntas, como ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? Y a veces los adultos como que coartamos esa, ¿sí? Como que decimos, ah, ya, pero no sé la respuesta y quizá como que, o esa pregunta a lo mejor no es, no sé, como que uno corta eso, o esa pregunta no es tan buena, le puede decir a un alumno, o esa pregunta no, no, como no la entendió antes, o cómo no va a saber eso, no sé, como cuando uno depende de las reacciones que uno tenga hacia las preguntas, es si los estudiantes van a querer seguir haciéndolas o no. Entonces eso también es otra dificultad, como que haya dificultades a veces en matemática, y que surgen a través de preguntas, pero que esas preguntas no son respondidas, es como que no hay espacio para hacer esas preguntas. Entonces como que el contexto donde se ponen los problemas en las evaluaciones que se hacen, siempre las pruebas o no pruebas, podrían ser otras cosas. Pueden ser disertaciones, pueden ser trabajos grupales, pueden ser muchas cosas que permitan que el estudiante igual adquiera esa habilidad. Y también esto de que las preguntas sean o no bienvenidas en este espacio matemático, que son súper importantes cuando uno investiga, por ejemplo. Bueno, les recuerdo que estamos a esta hora conversando con la doctora Leslie Jiménez Balma, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, con quien a esta hora estamos justamente en nuestro espacio hablando acerca de las matemáticas. Bueno, hemos ahí analizado y ahí con toda la expertise, ¿no es cierto?, suya, nos deja muy claro el panorama de las matemáticas en los colegios. Bueno, y obviamente que la idea, como usted muy bien ha señalado, es un poco dejar en claro que las matemáticas están al alcance de quien quiera tomarlas y aprender de ellas. Pero obviamente yo quiero preguntarle si existen niños, por ejemplo, que son muy talentosos para las matemáticas, pero ¿es una condicionante ser bueno también para los números? ¿A qué me refiero? Niños que les gusta la matemática, pero no les gustan mucho los números, ¿tendrán futuro en algo? Que les gusten las matemáticas, pero no los números, no hacer cuentas, por ejemplo, o cosas así, claro. Claro, exactamente. Ah, o sea, es que si, claro, como yo creo que uno puede ser muy bueno o buena para las matemáticas y que no le gusten los números. Es como, suena contradictorio, Pero puede ser, ¿no es cierto? pero absolutamente posible. De hecho, si me mandan a mí a sacar la cuenta del restaurante como para ver cuánto pagamos, no sé, no lo voy a hacer mal probablemente. Pero eso no quiere decir que yo no sea matemática. Entonces, y porque no sé, se me da mucho mejor, a lo mejor hacer cosas geométricas o, por ejemplo, Claro. medir espacios. ¿Qué pasa con las figuras de volumen? No sé, puede que no sepa o no me parezca tan ni interesante, ni a lo mejor se me da tan fácil hacer estas cuentas de cálculos, pero eso no quiere decir que yo no tenga talento matemático. Entonces también el hecho de enfocar la enseñanza a la matemática en en una habilidad, que es esto como de símbolo abstracto, de hacer el álgebra, de hacer los cálculos, es De como saberse que las tablas, por ejemplo. saberse las tablas. Sí, de hecho yo tengo una historia con esa, porque yo igual A ver, quiero pensaba escuchar esa historia de las tablas. que no me fue tan bien, po, porque, Ya. bueno, igual había estado enferma una semana y me acuerdo que la profe de básica nos dijo, o sea, empezó a sacar al azar a las alumnas. Era de colegio mujeres, siempre estudié en colegio mujeres. Yo dije, "Ay, por favor, que no me elija a mí, porque estaba como, de verdad no me la sabía de memoria, pero creo que había entendido cuál era la lógica detrás, ¿sí? Y ya, salí de la mala suerte. Pero no tuve tan mala suerte porque me tocó la del 5.
Y la del 5 ya relativamente fácil comparado con otras, digamos, ¿sí? Como la del 7 por ejemplo. Ya, pero yo me acuerdo, me decía, ya 5 por uno, ya decía 5 5 por 2 10 como que cuando ya iba avanzando, como que yo lo pensaba, porque había entendido que en vez de aprenderme las de memoria, le podía ir sumando 5 cada vez al resultado anterior para obtenerlas, pero me demoraba. Entonces, la profe me acuerdo que me puso un 5 así no sé qué nota me puso, pero yo dije las respuestas correctas, pero me acuerdo de su frase, de hecho creo que nunca se me olvidó, quizás me quedó marcado, no me alejé de las matemáticas por eso, pero me dijo, más o menos no más, porque no lo hizo de memoria, lo pensó. Y yo dije, uy, no puede ser. Y me sentí mal, igual me sentí mal porque fue como delante de todo el curso, fue como traumático igual, porque me acuerdo, creo que debo haber tenido 6 años, 7, no sé cuánto haber sido, 8. Y sí, era como un momento en que uno dice, oye, a lo mejor no era tan buena porque no me la supe de memoria. Y a lo mejor si uno entiende el procedimiento detrás, eso también está bien. ¿Por qué tiene que ser de memoria? Mm. Ahora, en este sentido, claro, ¿y a usted, por ejemplo, le da igual que un alumno llegue a un resultado correcto ocupando cualquier camino independiente del que usted le puede enseñar? O sea, si el camino es válido, matemáticamente me da lo mismo. Sí, sí. Lo importante es que, por ejemplo, a veces uno, claro, hace ciertas cosas en la clase, como ciertos procedimientos, que uno quiere evaluar. Entonces yo, por ejemplo, a veces las preguntas que le hago a los alumnos, digo, haga este problema, pero usando este camino, porque quiero saber si entendió el camino, ¿sí? Pero también, si viene una persona que me puede mostrar otro camino, en general le trato de decir que lo puede usar, pero siempre y cuando entienda de dónde sale. Que no sea un camino como rutinario nomás, que se lo aprendió viendo el video de YouTube X, ¿me entiendes? Eso más bien lo que tiene que estar presente, como que sea capaz de argumentar por qué. Bueno, y en este sentido, usted, doctora Leslie Jiménez, ¿cree que existe una buena divulgación de las matemáticas actualmente? Uy, difícil, no sé si buena o mala, no sé cómo, o sea, creo que falta eso, creo que falta, eh, pero yo no sé si lo que falta, creo, es generar más diálogos. Eso es lo que yo pienso. ¿Ya? Porque también, o sea, hay distintos métodos en que uno puede hacer comunicación de la ciencia. Uno que es súper clásico es que viene uno, por ejemplo, que es como la persona experta y divulga o difunde algo, un contenido, algún concepto o algo que descubrió, no sé, con público. ¿Sí? Esa es una manera que es como súper tradicional, no sé, hacer las charlas que hablábamos antes, charlas en colegio, etcétera. El método de diálogo, que es como más horizontal, el otro es más vertical, no es tan tradicional, no se hace tanto, eh, y para áreas como la matemática a veces suena como complicado hacer esto, porque uno dice, bueno, pero es que la matemática es nomás y como que, ¿y qué más voy a dialogar, digamos? Pero no tengo por qué dialogar solo resultados, podría dialogar formas de hacerla, dialogar, por ejemplo, formas de conteo que usaban, no sé, por los incas, los mayas, los egipcios. Podría tratar de hacer un taller con matemáticas, ¿sí? Y donde dialoguemos qué pasa con, no sé, pues, con la cosa que se va anotando mientras uno hace el experimento. Por ejemplo, que le propongo eso a un público. Y ahí dejé de yo estar adelante, arriba, y no les di la palabra, digamos. En cambio, cuando uno hace algo más horizontal, es posible. Entonces, creo que quizás, aparte de que puede faltar, yo creo que quizás uno puede seguir repitiendo los mismos patrones, como de que los genios estamos acá y las otras personas están allá, lejos. En cambio, creo que hay que ir más hacia una cosa que sea dialogante, porque nos permite acercarnos. Y yo creo que mucha gente está lejos de la matemática porque siente que no es bienvenida, porque no es para ellas, no es para esas personas, porque no son genios, porque no saben cómo calcular, que es lo que usted me dijo antes, que no saben de números o no les gusta, pero les gusta otra cosa de las matemáticas. Entonces creo que hay que sacarse un poco la cabeza eso de que no son números ni fórmulas, todos somos bienvenidos, pero hay que también, aparte de decirlo, hacerlo como en lo que uno propone, como en las actividades que uno propone.
O sea, en ese sentido, el MIM tiene una sala súper buena, el MIM en Santiago, digamos, el Museo Interactivo Mirador, que permite como experimentar con matemáticas, o sea, tocar material, hacer experimentos. El Festival de Matemáticas, que es un festival itinerante, también tiene esa característica, que es como llevar stands a las distintas regiones del país. Han habido varias, ¿sí? Que hace ese trabajo también de llevar material para que el público vaya, toque, experimente y saque sus propias conclusiones. Eso es súper, súper bueno. Y genera como que acorta esa distancia que hay, o que parece tan grande, digo. Así es. Bueno, recuerdo que seguimos conversando con la doctora Leslie Jiménez, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, en nuestro habitual programa semanal donde hablamos justamente de ciencia. Hoy día estamos precisamente hablando de las matemáticas. Y aquí se viene lo interesante, doctora Jiménez, porque nos han contado por allí que usted se va a Francia a un tema bien particular que es una estadía de investigación. Nos gustaría un poco que nos cuente cómo se genera esta ida a Francia y en qué va a consistir la investigación. Sí, ¿cómo se genera? Bueno, porque fui antes a Francia, a otro congreso, porque en general cuando uno hace ciencia, ciencias de la educación, ciencias matemáticas, biológicas, físicas, ciencias sociales, hay reuniones de las personas que hacen investigación en ciertas áreas, ¿sí? Y para esas reuniones uno puede postular a becas, puede postular a financiamiento para poder asistir, sobre todo si son fuera del país, porque puede ser bastante caro, por ejemplo, ir a Europa con pagarse el pasaje, la estadía, etcétera. Entonces, existen financiamientos para poder reunirse entre las personas que hacen la misma investigación que una o cosas relacionadas, ¿sí? Entonces, por eso yo fui, ya que he estado investigando didáctica por medio de un marco teórico bien específico, sí que es como una teoría que me permite a mí como hacer ciencia a partir de esto, de la preocupación de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Había una conferencia entonces en julio del año de este año, en Estrasburgo, Francia. Y era bien específica de esa teoría, ¿sí? Entonces se reúne la gente es como especialista o estudiantes o gente que está tratando de hacer investigación con esta teoría en didáctica de las matemáticas. Y entonces ahí conocí a una colega, de hecho yo la había visto antes en Valparaíso, en otra conferencia de esa misma teoría, pero no habíamos intercambiado mucho, porque no conocíamos mucho el trabajo de una de la otra. Pero ella de hecho se acercó a mí y me dijo, oye, estuve leyendo tus artículos y se parecen mucho a los míos, como que tenemos las mismas ideas, pero las estamos haciendo desde los contextos distintos. Ella la está haciendo desde Francia y yo desde Chile. Entonces surgió así, porque ella trabaja en la Universidad de París y me dijo, no, deberíamos hacer cosas juntas, conversar de lo que hemos logrado entender. Ahí les puedo contar de qué se trata específicamente lo que vamos a hacer, pero surgió como entonces en conversaciones en un congreso previo. Y en la universidad, que es la Universidad de Chile, donde trabajo, se abrió un concurso de ayuda de viajes, justamente, porque estos financiamientos se buscan de alguna forma. Y postulé y bueno, gané. Entonces propuse un proyecto de investigación que es como con ciertas preguntas de investigación, ciertas conclusiones que nosotros pensamos sacar y ciertas comunicaciones que también pensamos hacer en determinados otros congresos para reunirnos con otros especialistas, digamos, como de las áreas de educación. Eh, Eso, yo me considero un aprendiz siempre, más que un especialista, siempre trato de verlo así, porque uno va aprendiendo siempre, siempre puede aprender algo. Entonces surgió así y postulé con ella y fue como muy bueno porque nos habíamos visto en julio, no hace tanto, y que surgió justo la oportunidad de ahora ir en enero a trabajar en este tema en particular. Ahora, ¿cuáles son sus expectativas respecto de lo que va a investigar y obviamente lo que pretende realizar en Francia? Mm. Justamente, claro, ahí tiene que ver con el tema, que es como lo que yo estaba haciendo es tratar de comprender cuáles son los factores que influyen en esta amplia brecha que hay entre en la educación media, en matemáticas, y los primeros años de la universidad. Como que hay ciertas cosas que son válidas en el colegio, por ejemplo, como cuando uno tiene que verificar que una cierta expresión algebraica es válida o no en el colegio, como que uno puede ir probando con ciertos números. Por ejemplo, si reemplazo la X por 2 por 3 por 4 sí, tiene pinta que esta ecuación es verdad, digamos. Pero cuando uno llega a la universidad, eso es como un fuerte
choque cultural, porque a uno ya no, a una, por ejemplo, como profe, no me interesa que mi alumno sepa probar con números. Lo que a mí me interesa es que demuestre que esa ecuación algebraica o esa expresión es válida, pero con métodos matemáticos más formales y que tienen que ver con los axiomas y la lógica matemática, ¿sí? Entonces, hay ahí como una cultura súper distinta, pero ¿cómo hacemos para que esa brecha, entenderla bien, o sea, por qué se produce? Porque eso lo que le digo son síntomas, como que, ah, mira, se ve así, se ve así, pero ¿cómo hacemos para entender por qué factores hacen que esto suceda en estos cambios de cultura, digamos? Y cómo hacer para reducirla. En realidad lo que más me interesa a mí y a mi colega de Francia es qué hacemos para que se reduzca esta brecha entre el colegio y la universidad y no perdamos gente también, porque hay mucha deserción por cursos de matemática precisamente, porque la que se ve en el colegio viene hecha de cierta forma y la que vemos en la U viene hecha de cierta otra forma, evaluada de otra forma, esperada de otra forma, etcétera. Entonces, en eso estamos, como entendiendo cuáles son las brechas que hay, o sea, en las áreas específicas de la matemática, por ejemplo, la geometría, la álgebra, el cálculo, y qué podemos hacer nosotras para aportar en que esa brecha haya como un puente, que no haya como un abismo entre las dos. Y los que pueden saltar súper alto, excelente, sobreviven, pero los otros se quedan como ahí en el camino o sin poder pasar de una a la otra. Esa es como la metáfora, digamos. Claro, en el fondo es tratar de que tanto el sistema de enseñanza matemática en la enseñanza media con de la universidad se comuniquen, dialoguen, ¿no es cierto? Y puede haber ahí quizás una comunicación más directa que haga fácil el tema, obviamente. Bueno, le deseamos que le vaya súper bien en esa investigación y nos traiga muy buenas noticias en el futuro que permitan solucionar este problema que de todas maneras es una realidad que vemos siempre. Doctora Mm. Jiménez, le agradecemos mucho que nuevamente haya estado en nuestro programa aquí y obviamente agradecerle siempre su disponibilidad y lo clara que es para explicarnos este tema de las matemáticas. Muchísimas gracias. Yo encantada, feliz, puedo venir más veces. Ningún problema, pues, aquí estaremos esperando. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Bien, pues de esta manera hemos conversado esta semana con la doctora Leslie Jiménez Palma, quien es profesora de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, como siempre en nuestro espacio semanal donde hablamos de divulgación científica para todos ustedes. Muchas gracias por la sintonía. Será hasta la próxima semana. Canal 2 Televisión San Antonio presentó Imago Mundi, la entrevista.